Buenas tardes. Ok, aquí es que me había salido un mensajito aquí rápido. Déjame prendo la cámara para saludarlos. Hola, ¿cómo están, hermanos? Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente. Eh, pero sí creo que voy a apagar un poquito la cámara porque si anda medio el internet inestable. Entonces, para que no se corte tanto, pues vamos a procurar aquí yo apagar la cámara para que no se interfiera entonces con el mensaje, con el estudio con el cual vamos a estar reflexionando en esta tarde. Y bueno, los invito a que vayamos a Santiago, a la carta de Santiago, Santiago capítulo 3, Santiago capítulo 3. Ahí a veces se puede poner como un icono de un pulgar arriba, si ya lo tienen ahí lo pueden poner, para saber que ya todos andamos sobre ahí. Uno así más o menos como el que me sale ahí, donde salió el Oscar. Santiago capítulo 3 del versículo 13 al 18. Ok, yo se los voy a leer, me siguen con su vista, se los voy a leer en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, y posteriormente vamos a estar haciendo una oración para continuar iniciar con el estudio. Dice así: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no cubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Vamos a orar rápidamente, hermanos. Dios Padre que estás en los cielos y en todo lugar, Padre. Dios, abre en esta tarde nuestro entendimiento, háblanos a nuestro corazón, mi Dios, desafíanos, Padre. Enséñanos lo que tú quieres que nosotros entendamos con esta reflexión en esta tarde, Padre. Mi Dios, que sea tu espíritu desafiándonos a cada uno de nosotros, mi Dios, que podamos crecer en tu conocimiento y crecer, mi Dios, en nuestra vida espiritual, mi Dios, con el propósito de seguir extendiendo el reino de tu reino, Padre. Mi Dios, que con esto, con lo que sigamos aprendiendo, lo pongamos en práctica, mi Dios, para ser de testimonio, ser de ejemplo, ser de luz, mi Dios, en este mundo de oscuridad. Padre, ayúdanos a tener tu perspectiva de lo que nos quieres enseñar en esta tarde. Que lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos ahí entonces en Santiago y les quiero leer primero un dicho que me gustó mucho de un comentario referente a este texto que dice así: las acciones hablan más fuerte que las palabras y la mansedumbre más fuerte que el orgullo. Por eso, la buena conducta debe ir unida a una sabia mansedumbre. Este pasaje ahorita que estaba leyendo y estaba estudiando y reflexionando sobre acerca de la sabiduría, me acordé de una plática que estaba teniendo con Oscar hace unos pocos días, o si no es que ayer o antier, acerca de cómo es que en esta generación, al parecer, hay una sed de sabiduría. O sea, hay alguien, en esta generación tenemos esta tendencia de querer saber siempre las cosas y de querer presumir de cuánto intelecto tenemos, de querer ser sabios en lo que nosotros conocemos y lo que acontece en todo el mundo. Entonces, parece ser que esto no es un problema de ahorita. Sin duda ahorita es el desafío para nosotros, pero parece ser que esto ocurría dentro también de los tiempos en los que Santiago estaba escribiendo esta carta. Parece ser, y se dice que en el contexto en el que Santiago escribe esta carta, esta porción, estaba teniendo un conflicto similar al que estaba teniendo Pablo en Corintios. Estaban surgiendo falsos maestros que estaban diciendo o teniendo estas doctrinas falsas y que estas doctrinas falsas no solamente se quedaban con una enseñanza totalmente errónea, herética, sino que también estaban incluso atacando al apóstol Santiago.
Por eso es que este Santiago empieza de esta manera, esta porción dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, es decir, ¿a quién le está diciendo? A estos maestros que están ahí y que se empiezan a atacar a Santiago. Dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, como podemos decir, como dicen decir ustedes, dice, entonces demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Con la humildad que proviene de la sabiduría. Y entonces aquí él va a desarrollar esta parte, con la humildad que proviene de la sabiduría. ¿Cuál sabiduría? Porque sin duda, ellos están, parece, como lo leemos ahorita, se están jactando de ser sabios. Ellos están diciendo y corrigiendo y según incluso haciendo o menospreciando las enseñanzas que este apóstol ya había dicho en la iglesia. Entonces, aquí viene la primera y dice, esta sabiduría y da las descripciones, las características de una sabiduría que no parece ser conforme a los caminos de Dios, como él dice, porque él dice, si ustedes son sabios como, y según entienden los caminos de Dios, entonces no deberían de estar, accionando, no deben de estar haciendo estas siguientes características que va a dar, porque dice, si ustedes están teniendo envidia, si ustedes están teniendo envidias amargas, dice, ambiciones egoístas en el corazón, no encubren entonces la verdad con jactancia y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Y pensaba en cómo esta generación hoy bueno, yo veo, al menos hasta ahorita en lo que llevo, tampoco es como que llevara una vida muy larga, pero hasta ahorita en este tiempo, yo estoy viendo que estas generaciones con tantas ideologías, con tantas nuevas corrientes de pensamiento, se está dando el lujo de decirse sabia y atacar a todo lo demás, atacar a todo lo que piense contrario a ellos. Y dice aquí Santiago, esta sabiduría no proviene de Dios, porque dice, dichas cosas, esta sabiduría que ellos están profesando, que están enseñando, dice, son terrenales, es decir, son puramente humanas y demoníacas. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo, perdón, por qué Santiago está diciéndolo de esta forma? ¿Por qué está diciendo que esta sabiduría proviene no de Dios, sino que proviene del humano y por consiguiente de demonios? Dice, porque pues donde hay envidias, ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Es decir, esta sabiduría que ellos están profesando, esta sabiduría que ellos están enseñando, estas nuevas enseñanzas que están trayendo a la iglesia, están teniendo un fruto. Están teniendo un fruto, el cual es el desorden y toda clase de maldad. Es decir, podríamos decir de esta forma, están teniendo un fruto de muerte, están viniendo a causar pleitos, están viniendo a causar cosas malas, que hagan cosas malas, que destruyan, por decirlo de una forma. ¿Por qué? Porque estas provienen de las envidias, de las ambiciones, de la avaricia. Y es que, ¿de dónde proviene esta sabiduría? Él dice, bueno, esta sabiduría es del ser humano. Por consiguiente, no es de Dios, porque la sabiduría él va a desarrollar más adelante cuál es la sabiduría que proviene de lo alto. Esa sabiduría que ellos dicen profesar no puede venir de Dios porque se caracteriza por estas características que está poniendo aquí Santiago. Y entonces me hace pensar, todos los discursos, en su mayoría, de aquellos que se dicen ser sabios, que están alejados de Dios, provocan esto, provocan el pleito, provocan la división, provocan el clasismo, van provocando todas estas cosas que el ser humano, en vez de estar en una unidad, empiezan a estar en guerra consigo mismo. Empiezan a decir, no, es que yo digo que se debe pensar así, tú estás mal, y empiezan a haber guerras y desórdenes, y entonces tenemos este fruto, como lo dice aquí, este fruto de muerte. ¿Por qué? Porque nos ponen en enemistad con nosotros mismos. Y parece ser que Pablo estaba diciendo esto a maestros que estaban fuera del cristianismo, de la iglesia, pero no, estos maestros estaban dentro de la iglesia y por consiguiente dice, este peligro de enseñar con sabiduría humana también está latente dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias también podemos tener maestros que enseñan conforme una motivación diferente.
No una motivación de conocer a Dios, no una motivación de crecer en Él, no una motivación de dar un fruto de vida, sino una motivación personal, una motivación de orgullo, de tener posición, de tener poder, de tener riquezas. Y por eso empiezan a enseñar conforme a la carne. Ya no empiezan a buscar las cosas de Dios, sino que ellos empiezan a atribuir estas cuestiones que son de la carne, y por eso mucha gente empieza a creer en ellos, empieza a escucharlos. ¿Por qué? Porque les está dando en la carnalidad que tenemos. Está alimentando estas motivaciones en donde les dice, aquí podemos tener esto, aquí podemos ser esto, nosotros somos mejores. Y todas estas situaciones empiezan a alimentar tanto que empiezan entonces a causar en nosotros este fruto de muerte, de desorden y de todo tipo de clase de maldad. Es decir, la sabiduría que no proviene de Dios, la sabiduría que no viene de lo alto, causa en la sociedad y causa en la iglesia la división, la destrucción y la muerte en nosotros, la muerte espiritual. Es por eso que Pablo les dice, ustedes están diciendo que son sabios y que conocen los caminos de Dios. Dice, pues entonces debieran estar haciendo las buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría, no de la sabiduría humana que ustedes dicen, que ustedes demuestran que tienen, sino de la sabiduría de Dios. Esta sabiduría entonces no proviene de Dios, esta se genera en el propio corazón de nosotros, de los hombres. Es decir, recuerden que para el judío el corazón es el centro del ser, es el centro de la vida. Y entonces esto es lo que quieren decir ellos, este Santiago. Esta sabiduría proviene solamente de la mente del ser humano que está alejado de Dios. De un corazón alejado de Dios es donde puede solamente provenir esta sabiduría, que es podemos decirlo así, la sabiduría de lo bajo. Esta sabiduría que solamente va a traer destrucción, esta sabiduría que va a traer en la iglesia y en la sociedad y en las personas división. Esta sabiduría que contradice y contrasta con la sabiduría que proviene de lo alto. Ahorita la hermana leía la cita bíblica que tenía en la lectura, la última que hizo, y hablaba acerca de esto, la sabiduría que proviene de Dios. La sabiduría que proviene de Dios trae vida en abundancia. Y es por eso que entonces Santiago dice, después de decir esto, que donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad, el fruto de la sabiduría humana, que por consiguiente es el fruto de la sabiduría que proviene del enemigo, del demonio, del diablo, como le quieren decir. Sin embargo, dice entonces, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura. ¿Qué quiere decir con pura? Entonces está diciendo, esta sabiduría que proviene del cielo es santa, pura, es santa. ¿Por qué es santa? Porque ¿de quién proviene? De Dios mismo, quien es santo. Es por eso que esta sabiduría no puede engendrarse en el ser humano mismo, sino que viene de lo alto y viene por parte de Dios. Por eso entonces esta sabiduría es pura, es pura. Dice, y también ama la paz, es decir, no trae disoluciones, no trae pleitos, viene a pacificar, viene a reconciliar. Dice, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Es decir, es una sabiduría que es pacífica, es una sabiduría que es íntegra, es una sabiduría que es sana, que es próspera, amigable y tranquila. Muy contrastante con las primeras características que mencionaba al principio, que son provenientes de la sabiduría de lo bajo, por decirlo así. La sabiduría de lo alto es pacífica, íntegra, sana, próspera, amigable y tranquila. Es totalmente contrastante. Me recuerda mucho a la historia del publicano y del fariseo, dando estos dos tipos de contrastes, porque al final estos dos tipos de sabiduría van a desembocar en dos tipos de estilo de vida. Un estilo de vida que es dominado por el mundo y es por las motivaciones carnales que hay aquí, que van a traer nada más destrucción, y otro tipo de motivación que busca la sabiduría para dar un fruto de vida. ¿Por qué? Porque la sabiduría que viene de lo alto
produce este estilo de vida lleno como le decíamos ahorita, de hombres que son pacificadores, de personas que son íntegras, de personas que son sanas moralmente, de personas que son prósperas espiritualmente, de personas que son amigables, de personas que son tranquilas, de personas que han dejado su carnalidad, que se han negado a sí mismo y se han entregado a Dios. Una sabiduría que proviene de lo alto, una sabiduría que dice que está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. Y aquí vuelvo a hablar otra vez, Santiago, de las buenas acciones. No podemos decir y jactarnos, como dice más arriba, dice, es que nosotros tenemos esta sabiduría. Yo no puedo decir, yo tengo sabiduría de lo alto, yo tengo sabiduría de esto, si al final mi fe, como decía más anteriormente Santiago, mi fe no tiene obras. Yo no puedo decir que mi fe es sana, mi fe está viva, si no tiene obras. Es decir, va en un conjunto, va ligado junto. Mi sabiduría de lo alto va a ser evidente tanto en mi vida espiritual como en mi vida de acción. El pastor lo decía en la mañana. O sea, no nada más podemos dejar en palabras lo que nosotros creemos y lo que nosotros profesamos, sino que también tenemos que accionar. La gente va a visualizar esto, la gente va a ver esto y va a ver algo diferente. Nosotros como cristianos no estamos llamados a pelear debates simplemente para ganar intelectualmente, no estamos llamados a decir, oye, estás mal y agarrar a bibliazos a la persona, sino a demostrar el amor que Cristo nos dio, demostrarlo en ellos y entonces demostrarles la equivocación a través de Dios. Pero no nada más el ganar por ganar. Esto me acuerdo que lo decían mucho en la clase de apología y en el seminario. Dice, si usted está aquí en la clase queriendo tener argumentos para ganar discusiones, entonces usted está en la clase equivocada, porque de eso no se trata. Al final, toda plática que podamos tener con alguna persona que está con la sabiduría de lo bajo, tiene que tener el propósito de llevar a los pies de Jesús a esa persona con amor. Y es decir, otra vez, una sabiduría entonces que viene de lo alto, que nos lleva a eso, es una sabiduría que va a producir vida, que va a producir vida. Dice, es una sabiduría que tampoco muestra favoritismos. Y a veces esto pasa mucho. Y incluso si nos vamos, o sea, vamos a olvidar tantito ahorita la iglesia, fuera de la iglesia, en la sociedad, estas personas que se dicen sabios, que se dicen que tienen estos puestos, se rige todo bajo favoritismos, bajo la elección, bajo conveniencias. Y muchas de las veces estas mismas situaciones empiezan a permear dentro de la iglesia, empiezan a ser evidentes cada vez más dentro de iglesias que no son dirigidas por el Espíritu Santo, iglesias que se desvían y buscan la sabiduría dentro de ellos mismos y no la sabiduría de lo alto. Y empiezan entonces a tener estas evidencias y empieza la gente a verlas y mucha gente empieza a ser engañada y otra empieza a alejarse. Decía el pastor cuando platicábamos acerca de los proyectos que podemos hacer aquí con él en Ciudad de México, nos vamos a encontrar en las calles a cierto tipo de personas y uno de ellos era aquellas personas que fueron golpeadas por la iglesia, aquellas personas que tuvieron una experiencia mala, pudiéramos decir, y que ellos vieron estas evidencias de iglesias llenas de sabiduría, pero de lo bajo, con estas características, y en las cuales ellas entonces experimentaron y tuvieron esta mala experiencia y entonces se alejan. ¿Por qué? Porque otra vez, la sabiduría de lo bajo produce solamente muerte, muerte, y la sabiduría de lo alto produce vida, y es algo que tenemos que tener bien claro nosotros, hermanos, porque al final nosotros debemos de buscar esta sabiduría. Nosotros cada día debemos de estar dependientes de Dios para entonces poder tener este propósito de nosotros negarnos a nosotros mismos y no buscar lo nuestro, sino buscar lo de Dios, porque al final esto es la sabiduría, buscar las cosas de Dios, temer a Dios. Este es el final de todo. Esta es la sabiduría que proviene de lo alto. La sabiduría dice también que siempre es sincera. Decía el pastor, hablaba con la verdad, decía en la mañana, hablar con la verdad, adorar en espíritu y en verdad, ¿verdad? Con la verdad. Va de manera similar con esto. No podemos fingir tener algo que no tenemos. No podemos decir que somos cristianos o que tenemos o buscamos esta sabiduría de lo alto si nosotros realmente no tenemos un interés genuino
en llevar esta sabiduría, no porque de nada serviría buscar esta sabiduría para nosotros mismos, sino que esta sabiduría es para multiplicación, es para extender, es para reproducir en otros el amor que Jesús ha tenido en nosotros y entonces para que entonces haya este extendimiento del reino. Es por eso que debe ser siempre sincera. Y al final, en este capítulo, encontramos una promesa que finaliza en la descripción del carácter del cristiano. Dice así, ¿verdad? Entonces, si podemos recordar en el Sermón del Monte, dice, bienaventurados los pacificadores, decía Jesús. Es decir, si nosotros seguimos, buscamos el camino de Dios, la sabiduría de lo alto, como lo hizo Jesús, entonces nosotros vamos a gozar de la bendición de esta promesa. La bendición dice, recuerdan, aquellos que sean pacificadores, los que hacen la paz, dice, bendecidos ellos, los que hacen la paz, porque entonces, y aquí está la promesa, ellos van a ser llamados ¿cómo? Ellos van a ser llamados hijos de Dios. Y entonces esto es lo que va a hacer al final la diferencia en todo. Esto es lo que va a marcar una verdadera sabiduría proveniente de lo alto, que va a impactar a la sociedad, que va a impactar dentro de nuestras iglesias, que va a impactar dentro de nuestras familias. Y entonces vamos a tener esta oportunidad de compartir. Sin embargo, si nosotros tenemos esta tendencia a veces a flaquear y de repente por motivaciones equivocadas empezamos a tener esta sabiduría que proviene de nosotros, que proviene nada más de nosotros, de nuestro corazón, no de Dios, vamos a tener esta tendencia al desorden, a la maldad. Y es por eso que este es el desafío que hace Santiago aquí. Él le dice a los maestros, si ustedes dicen que conocen los caminos de Dios, entonces demuéstrenlo, porque con lo que están haciendo, con las acciones que están haciendo ahorita, de difamar, de atacar y de dividir, están demostrando totalmente otra sabiduría. Están demostrando una sabiduría que proviene del enemigo. Porque si así fuera, estarían haciendo las buenas acciones, dice, con la humildad que proviene de la sabiduría de lo alto, podríamos agregarle. Y entonces este reto viene a nosotros hoy también. Si nosotros decimos que somos sabios y entendemos los caminos de Dios, entonces debemos demostrarlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con las características que Él nos demuestra aquí, con una característica, una sabiduría que dice que ante todo es pura, que ama la paz, que es amable, que cede ante los demás, que está llena de compasión, que está llena de buenas obras, que no muestra favoritismos y que es sincera. Y entonces esto nos deja a nosotros a reflexionar. ¿Qué es lo que nosotros aquí podemos decir, estoy fallando? ¿Qué es aquello que digo, bueno, en esto siento que no he podido, en esto, qué es aquello en lo que realmente necesito ejercitar más en mi persona? Veamos estas características como un análisis para nosotros mismos. Veámonos como un espejo y digamos, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Estoy fallando en esta situación? Necesito sabiduría. ¿Quién es aquel que da la sabiduría? El Señor. Solamente esta sabiduría, estas características no van a provenir de si me congrego, si hago, si... No, estas características van a provenir solamente de nuestro Señor Jesucristo. Solamente de Dios es como van a provenir estas. Entonces, primeramente, nosotros tenemos que tener esta relación con Dios y buscar la sabiduría de quien realmente la da. Y este sería el reto esta sería la reflexión para nosotros en este capítulo. ¿Cuál es la sabiduría que estamos alimentando más? ¿Cuál es la que buscamos más? Porque muchas veces tenemos la tendencia y se va ahí de manera muy pasiva, vamos a decirlo así, y empezamos a tener estas motivaciones incorrectas, y cuando menos acordamos, hemos caído en este juego de destrucción del enemigo. Nuestra vida debe estar, dice aquí Santiago, llena de fruto de buenas acciones, porque es parte de la evidencia. Entonces, hermanos, yo los invito a reflexionar en el versículo 17, hagamos este ejercicio cuando estemos ahí a solas con Dios y veamos ante estas características que Santiago da, qué es lo que nos falta en nuestras vidas. Entonces, yo les invito, mis hermanos, a reflexionar en esto cuando tengan tiempo
no lo dejen pasar, porque solamente así es como nosotros vamos a impactar a esta sociedad que tiene tanta hambre de intelectualismo, por decirlo así, pero que ellos tienen o han encontrado personas falsas, de sabiduría falsa, que les demuestran y les enseñan cosas que están mal, que solamente los llevan a esta división, pleitos y demás. Y es donde nosotros como iglesia debemos de ser luz y tener esta sabiduría que proviene de lo alto para traerlos a la verdad. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.